que tramitara una ley que ayudara a prevenir y sancionar la violencia de género digital. La mediocre falacia ad hominem de los machitos envalentonados desde el anonimato, insultos basados en su género, perra, zorra, puta. La columna se llama, tengo que decir que además lo que no tiene nombre también es uno de mis libros favoritos y quiero preguntarle ahora a Piedad algo sobre eso. La columna se llama Intimidad para la censura. Hace unos años, la Fundación para la Libertad de Prensa logró una gesta improbable y agrupó a mujeres periodistas de todo el espectro ideológico para presentar una tutela que denunciaba la violencia digital que recibían. La petición iba acompañada de pruebas con las que demostraron que todas esas voces públicas femeninas recibían la misma persecución, insultos basados en su género, perra, zorra, puta. El problema no era que María Jimena Duzán o Camila Zuluaga fuesen criticadas por su labor periodística, sino que eran percibidas con base en su género y para descalificar sus voces. La mediocre falacia ad hominem de los machitos envalentonados desde el anonimato. El mismo que corre campante por todas las plataformas de redes sociales hasta el día de hoy, no es más que rastrear cualquier comentario de una mujer pública en Twitter para constatar ese odio en muchas de las respuestas. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a las periodistas y le ordenó al Congreso que tramitara una ley que ayudara a prevenir y sancionar la violencia de género digital. Ya lo había hecho antes la Corte en otro caso al sancionar la difusión de imágenes íntimas de una mujer tomadas en un baño sin su autorización. En una actuación inesperada, el Congreso se propuso acatar las órdenes de la Corte, cosa que muy pocas veces hace porque hay miles de mandatos legislativos que decreta el alto tribunal que el Congreso ignora hace décadas. Pero esta vez sí hubo proyecto de ley de autoría de la senadora Clara López. Como ponente fue designado el representante Heráclito Landinés del Pacto Histórico. Ya para el primer debate, el objeto había mutado de ser un instrumento para asegurar una vida libre de violencias por razón de género en entornos digitales, a buscar asegurar el bien jurídico tutelado de la intimidad. La metamorfosis del proyecto de ley número 366 de 2024 lo convirtió en un posible instrumento de censura peligroso e inconstitucional. La propuesta crea un nuevo delito que castiga la creación, difusión, distribución o intercambio de fotografías, audios o videos de material íntimo o sexual sin el consentimiento de la persona retratada. Ahí está el delito, por si lo quieren consultar. Desde lejos puede parecer una buena intención, pues es claro que los fenómenos de pornovenganza y distribución sin autorización de fotos íntimas son graves, especialmente para las mujeres, y están en aumento. El problema es que el mismo delito puede interpretarse como una poderosa arma de censura y persecución de la labor periodística. La definición del material íntimo puede evitar que se publiquen chats entre dos políticos corruptos ejecutando sus fechorías. Además, ese delito puede emplearse en contra de las investigaciones periodísticas que develan violencias basadas en género. En muchas ocasiones, las pocas pruebas que hay al respecto son de naturaleza íntima, pero no por ello dejan de ser de interés público. Hace 8 años, el periodista Daniel Coronel publicó las fotografías íntimas que el exdefensor Jorge Armando Tálora enviaba a su subordinada Astrid Cris Sancho. Ese material sirvió como prueba de una relación sistemática de acoso laboral sexual. De aprobarse el nuevo proyecto de ley, Coronel habría cometido un delito sancionable con prisión de entre 16 y 54 meses. El mismo destino sufrirían las periodistas de la revista Volcánicas y cualquier otra que para demostrar el acoso o el abuso sexual emplee material que pueda considerarse íntimo. No es ninguna sorpresa que un proyecto de ley ideado para proteger a las mujeres de la violencia de género en línea termine siendo instrumentalizado para proteger a los perpetradores de esa misma violencia. Así funciona este mundo ladeado. El proyecto contempla además la creación de un comité rector para supervisar el tema, como para asegurarse de que nada ocurra, y propone una plataforma virtual que sirve más de barrera que de solución. Son 18 las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado al Congreso archivar el proyecto, que además ya no puede ser modificado. En este país, uno de los más letales para ejercer el periodismo en el mundo, hay que resistir cualquier impulso legislativo que pueda emplearse como mecanismo de censura. Los parlamentarios detrás de la iniciativa dicen que no está pensado para tal fin. Y aunque eso puede ser cierto, el uso que le den abusadores, acosadores litigiosos y depredadores sexuales puede ser devastador para el periodismo de investigación.
Tras la victoria del gobierno de aprobar su reforma pensional, mañana este nuevo mecanismo soterrado de censura podría convertirse en ley sin que nadie lo detenga. Esa es la columna y además, por asuntos de claridad, señalo que la organización que codirijo el 20 es una de las que se ha opuesto a esta iniciativa y además estoy en la junta de la FLIP de manera pro bono hace un año. Oye, pero tremenda la denuncia, Anita. Sí, llevamos diciéndolo ya meses y nada pasa. Muy Y delicado. fíjate cómo cambió el objeto del proyecto, porque el proyecto Así, era para... todos estos casos quedan en la impunidad, tanto el ex defensor del pueblo que mencionas, que siempre, digamos, terminaba procesado por un tribunal en donde había personas que habían incurrido en conductas parecidas, como el de un representante a la Cámara y sacerdote que junto con su hermano fue denunciado por un muchacho que desde la primera infancia había sido víctima de abusos de ellos y que los había documentado. Publiqué una columna, publiqué parte de las pruebas, son de una forma incontrovertible y más o menos esto quedó en que era una relación consentida de un niño de 10 años con un adulto. Es una cosa inconcebible. Y tú ya lo sabes, Daniel Coronel, que reportear sobre estos temas suele ser tan difícil porque muchas veces la gente dice, es que esto es un tema de la vida privada, es que era el novio, es que era la moza, es que era no sé qué. Entonces, si uno no tiene acceso, si uno no puede publicar las cosas íntimas que consideramos íntimas, probar esta violencia va a ser imposible y perseguir a los periodistas como Daniel Coronel, que ya igual lo hacen, va a ser mucho más fácil. Pero además es que ese tipo de excusas del consentimiento, pues no es tan válido cuando se trata de personas que tienen una relación de dependencia jerárquica, de superioridad sobre quien supuestamente consiente la relación. Es un tema bastante complejo que en Colombia se despacha muy fácil y rápidamente, pero que en otras partes, como en Estados Unidos, se tiene en cuenta el vicio del consentimiento para esos casos. En fin, son muchas cosas. Incluso, pues, digamos, hemos hablado repetidamente de un director de cine sobre el que pesan numerosas pruebas y el caso parece no moverse. Así es, así es. Yo quería preguntarle a Piedad Bonet por el concepto de la oscuridad. Ayer en su columna, el columnista Esteban Carlos Mejía citó este poema que se llama Oración. Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. Y está muy presente también, creo que hasta en la personalidad de Piedad, el concepto de lo oscuro y de lo difícil y de lo inaccesible. Y yo me siento también muy atraída a esa idea, yo personalmente. Y creo que la oscuridad es también un motor de un montón de cosas que pasan en la vida que uno sabe y que no sabe o que no se ha dado cuenta aún. Y eso está muy presente, por supuesto, en el libro de lo que no tiene nombre. ¿Para qué sirve? ¿Para qué te ha servido a ti la oscuridad, Piedad? Bueno, primero te diría, Anita, que en el mundo hay una dosis de misterio gigantesca que hace que un montón de cosas sean agujeros oscuros que no puedes penetrar nunca. Digamos, hay un momento en que se detiene la razón, la lógica, la ciencia frente a cosas oscuras, que es lo que hace que haya un sentido trágico de la vida y haya un sentir poético que necesita expresar es decir, ese anhelo de trascendencia que tenemos los seres humanos y esa barrera con la que nos estrellamos en un momento dado, de la cual la muerte, digamos, es como la imagen más contundente. Es decir, la muerte nos la imaginamos como una especie de oscuridad allí, menos las personas que son religiosas que piensan que lo que viene es la luz
la salvación y que nos encontraremos con esos seres allá. Yo no soy religiosa, entonces, claro, la noción de oscuridad es mucho más grande para mí. Entonces, por ejemplo, en el suicidio hay un agujero oscuro siempre total allá, que es qué pasó en esa cabeza antes del hecho, antes del acto. Jana Marie, que se trató de suicidar, no lo logró, escribió un libro y luego se suicidó. El libro es Alzar la mano contra uno mismo. Habla de que la persona que se va a suicidar se mira en el espejo y se despide de sí misma. ¿Sí? Y luego, entonces nosotros no sabemos si nos pensó. Ayer estaba leyendo una cosa sobre un suicidio y no sé, casualmente en alguna parte, y esa persona decía, me acuerdo que pensé en mi madre, un suicidio frustrado, Estaba en un relato del tiempo, que era como un deseo de suicidarse. El muchacho dijo, pensé en mi madre. Algún alumno mío que intentó suicidarse se tiró, pero no lo logró. Le dijo, en ese momento, la cabeza está en completa oscuridad. Y Jana Marie dice, si la persona piensa en los seres queridos, no logra cometer el acto, ¿sí? Tiene que olvidarse del mundo. Entonces, eso es solo para ponerte un ejemplo de lo que para una madre puede ser un lugar de oscuridad a la hora de recoger ese momento. Yo tengo poemas sobre el Daniel cayendo. ¿Qué sentía Daniel cayendo? ¿Sentía algo Daniel cayendo? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer, así como lo que tú estabas hablando de la cosa de la intimidad. Es decir, es que los seres humanos tendemos como a pararnos antes de unas preguntas o de unas posibilidades de visión de las cosas. ¿Qué madre que se le ha tirado a un chico no se imagina a ese hijo cayendo? ¿Sí? Entonces, ese poder de confrontación con la verdad es importante, pero hay un momento en que la oscuridad es completa. La otra forma de oscuridad es la que me concierne a mí en ese poema, es el miedo. Porque yo estoy llena de fragilidades. En el libro que acabo de escribir, yo pongo un poco en primer plano esas fragilidades. Es decir, que fui una niña temerosa. La hipersensibilidad va unida a un sufrimiento muy grande. Entonces yo, por ejemplo, tenía pesadillas, porque cuando entendí que había una palabra que se llama eternidad y empecé a tratar de imaginarme la eternidad, la imaginaba como un mar muy negro, muy oscuro, ¿no? Que no tenía orillas. Me asustaba la noción de eternidad. Pero además tengo, digamos, mis propias oscuridades, mis propios miedos, mis propias, que son miedos a veces que no son de cosas gigantescas, no digamos es como miedo a la muerte, sino miedos. A mí durante mucho tiempo me dio miedo el avión, por ejemplo. De viajar y viajar se me ha quitado, pero de todas maneras sigo teniendo miedos. Entonces, esa es la oscuridad de alguna manera de la que yo hablo. Bueno, ¿qué tal el miedo a que se nos mueran los que queremos? Yo tengo unas nietas. Lo que me parece más aterrador en la vida es que una de esas chicas se muriera, ¿no? Entonces, esos miedos son nuestras oscuridades, las oscuridades de todos, ¿no? Para lo que pedimos, Señor de los naufragios. No agua para la sed, sino la sed es que yo siempre tenga un proyecto, siempre tenga ganas de, que no tenga una vejez que me confine, ¿no? Y que me quite los deseos de. Entonces, el poema habla de eso, ¿no? No agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Es decir, que yo sea siempre un ser con una potencia creativa, con un deseo de vivir, porque hay seres humanos que pierden eso. Entonces, nada, es ahí. Mira que ese poema está ilustrando lo que un poeta hace con sus propios miedos y
¿sí? Y sus propias oscuridades.